Y después le preguntaban: ¿y cómo está usted? Y dijo: hermano, yo sigo enferma. Hermano, yo sigo mal. Y dice: ¿por qué, hermano? Porque pues digo lo que siento. Dijo: hermana, usted aseguró que tenía fe. Hermano, pero sigo mal. ¿Cómo voy a decir que estoy sano? Que estoy sana. Es un problema serio. A veces nosotros somos convocados a actuar por fe, pero no tenemos la suficiente capacidad o la disciplina correcta para obedecer. Voy a hablar de la fe por las obras y voy a hablar de las obras por la fe. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? ¿Alguien ha visto en las redes el testimonio de un evangelista que dice que una mujer donde él estaba predicando vino y ofrendó su casa? ¿Cuántos han visto ese testimonio? Levanta la mano. A mí me hizo llorar esa mujer. Y me gustó mucho la actitud del pastor, del evangelista, que le dijo: ¿y a dónde vas a vivir? Como que estás dando algo incorrecto. A veces nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Les he contado el testimonio de que en una ocasión, el primer año de mi ministerio como pastor, si me subieras un poquitito más aquí de monitores, un poquitito más, me robaron mucho dinero del camión. Mi patrón me tenía mucha confianza y me mandaba a cobrar el ajonjolí que llevábamos a la hidrogenadora a México. Y yo traía mucho dinero en el camión. Y alguien entró y yo pensé que éramos amigos. Yo me confié y perdí mucho dinero. Cuando regresé a Zacapuato, hermanos, me di cuenta que me habían hecho un gran robo. Me sentí muy avergonzado con el patrón y yo le dije de frente: Señor, yo le voy a pagar peso por peso todo. Y él se me queda viendo, dice: pero tú vas a pagar lo que te robaron. Le dije: sí. ¿Tú sabes quién entró al camión? Sí. ¿Y por qué no me dejas hacer algo contra él? No. ¿Seguro? Sí. Y le dije entonces: voy a trabajar tanto tiempo y solo deme para gastos. Cuando yo le diga vamos a hacer cuentas, usted me da todo lo que me salga debiendo. Hablé con mi esposa. Mis niños eran muy pequeños. Mi lenguaje no iba a ser entendido de ellos, pero hablé con mi esposa y estuve un buen tiempo pidiendo solo para gastos. Cuando yo entendí que yo tenía mucho dinero más que me debían pagar, en aquel viaje regresé, era un domingo por la mañana y yo debía estar en la escuela dominical. Esa semana antes había pasado una asamblea de la zona de Guerrero en mi iglesia. Y yo cobré, yo llevaba dos cosas en mi haber. Llevaba todo el diezmo del dinero que me había ganado, no del que me habían pagado, del que me había ganado, y todo lo que yo había pagado. Todo había ajustado cuentas y yo hice las cuentas, trabajé, hice tantos viajes, yo gané tanto, hice las cuentas y separé el diezmo.
y guardé todo mi dinero que me habían dado, el excedente que había ganado en aquellos días. Yo llevaba un dinero suficiente en mi bolsillo. Cuando llegué donde estaba mi pastor, subí a la plataforma, estaba él sentado en su silla que acostumbraba. Saqué de mi bolsillo todos los diezmos de todos los viajes que había hecho y se los puse a mi pastor en su bolsillo de su camisa. Volteó a verme, sonrió y me dice: que Dios te bendiga. Y yo tuve un pensamiento tal vez incorrecto, porque vi el rostro de mi pastor impresionado volteando a verme. Y yo interpreté esa mirada a mi modo. Repito, tal vez fue incorrecto. Como humano puedo equivocarme como todos ustedes. Y yo pienso que mi pastor se impresionó porque le estoy o le dejé de diezmar muchos días. Y se sorprende porque le estoy entregando una buena cantidad de diezmo. Había hecho las cuentas de todo lo que había trabajado y había pagado todo el diezmo. Y me quedó el resto en mi bolsillo. Y en aquella ocasión, en aquella dominical, se paró el diácono tesorero y dijo: iglesia, vamos a depositar ofrenda este día hasta que terminemos de pagar todo lo que debemos de la asamblea pasada. Debemos tanto de dinero. Habló de miles de pesos. Y pasaron recogiendo las ofrendas, la primera ofrenda para pagar. Y le dijo el diácono a los diáconos que recolectaban la ofrenda: cuéntala por favor. Van por más, no se completó. Y cuando van por la tercera ofrenda, el diácono dice: iglesia, permítanme y vamos a orar, porque el Espíritu Santo me está diciendo que aquí hay un solo hombre que trae todo el dinero que se necesita para pagar, que es lo que trae en su bolso. Cuando dijo eso, me golpeó literalmente en el pecho. Yo sabía lo que llevaba en mi bolsillo. Y el pastor dijo: falta tanto, el diácono, perdón, falta tanto. Y vamos a orar por la última ofrenda, porque Dios tiene que hacer la obra ya. Porque me dice el Espíritu de Dios que aquí hay un hombre, solo él trae todo el dinero que se necesita para pagar y no lo quiere dar. Vamos a orar porque obedezca. Ya tiene la indicación que debe ofrendar todo lo que trae. Y yo me estremecí literalmente, me sentí con un problema serio. Yo no tenía ni para comer. Había hecho un trato con mi esposa que íbamos a tener un tiempo muy limitado porque yo debía pagar lo que me habían robado. Y cuando el diácono dijo eso, yo me estremecí y dije: Dios, gracias por lo que tú vas a hacer. Pasaron los diáconos recogiendo la ofrenda otra vez, aquellos típicos ofrenderitos de antaño, esos de terciopelo, con un bastoncito de tubo de aluminio. Y pasa y saco yo todo el dinero que llevaba y le digo: Señor, en tu nombre, ahí está. Y le dije al diácono: no vas a dar otra vuelta. Y me sonreí. No vas a dar otra vuelta. No sé cuánto hayan puesto los demás, pero yo puse todo lo que tenía. Cuando llegué a casa después de la dominical, ya cargando a mi niño Edud, llegamos a casa y me dice mi esposa:
se acabó el gas. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, no hay gas. Le digo, pues hazme de comer. Te digo que no hay gas. Le digo, ve y prende la estufa en el nombre del Señor. Y dijo mi esposa, lo voy a hacer porque estás ordenando tú. Pero ya te dije que no hay gas. Y le dije, hazlo en el nombre del Señor. Y va mi esposa y rasga el cerillo y prende la estufa. Y dice mi esposa, mira la flama de la estufa, está más fuerte que si hubiese estado el tanque cargado. Y me dice, ve y carga el tanque para que sepa que está vacío. Y me río yo y le digo, Tomás, ve y cárgalo tú. Yo sé que el tanque está lleno. Ve y cárgalo y verás que está vacío. Ve tú si quieres, pero el tanque está lleno. Y aquel tanque que llenó el Espíritu Santo duró casi el doble de lo que duraba cuando lo cargaban del depósito de aquellos años aquí con Rafa. Y me dice, ¿tienes para comprar gas? Le digo, no traigo ni un peso. Y como ella estuvo allí cuando el diácono dijo, alguien tiene el dinero, me dice el Señor, y se está resistiendo a darlo. Y yo dije, como dijo aquel apóstol, ¿seré yo, Señor? Y nada más faltó que el diácono dijera, sí, tú eres. Y aquella tarde entramos en problemas serios en la casa porque mi esposa me dice, no me digas que tú ofrendaste todo el dinero. Y le dije, pues sí, lo ofrendé todo y no traigo ni un peso en la bolsa. No traigo nada porque el Señor me dijo que lo ofrendara todo. Qué difícil es. A veces pensamos que la fe solo se necesita para ser salvos. Pero qué difícil resulta para muchos actuar por fe. Yo quiero que ustedes me digan, para que el mar rojo se abriera, ¿la fe era de quién? Fuerte, ¿de quién era la fe? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahorita les voy a decir algo más amplio que eso. Cuando Moisés tendió la vara sobre el mar, Moisés no se fue solo. ¿Están aquí conmigo? Entonces, ¿quién más tuvo fe allí? Vamos, díganme. ¿Quién más tuvo fe allí? Díganme fuerte, yo no escucho. Como que no quieren decirlo. Como que están pensando el pastor nos quiere comprometer a nosotros. Pues están comprometidos, lo quieran o no. Somos redimidos por la misma fe. Somos el fruto del mismo sacrificio de Jesucristo. Y el que ha marcado la vida de Moisés marcó la vida del pueblo. La historia de haber cruzado el mar rojo como por tierra seca está plasmado en la historia del pueblo de Israel y está escrito en Éxodo capítulo 15, que el pueblo pasó como por tierra seca. No fue solo Moisés, fue también el pueblo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Voy a hablar de la fe que nos mueve a hacer lo que debemos hacer
porque Dios lo ordena. Aunque no digan amén, aunque no digan amén, yo voy a hablar de esa fe, voy a hablar de ese poder glorioso que viene solo de la boca de mi Señor Jesucristo. Dele palmas si puede. Vengo determinado a usar la garlopa. Algunos ni saben qué cosa es la garlopa. Vengo determinado a usar el cincel. Vengo determinado a usar el marro. Vengo determinado a usar la escofina, la lija. Pero vamos a accionar en fe. Amén. ¿Qué creen ustedes que movió a los 10 leprosos cuando Jesucristo, en vez de declararlos sanos, les dice: vayan y muéstrense? ¿A quién? Al sacerdote. Y el apóstol dice, el escritor sagrado, que iban siendo sanados mientras ellos iban, ¿qué? Caminando. ¿Caminando hacia dónde? Diga conmigo, hacia donde los mandó Jesús. Diga conmigo, caminaban hacia donde los mandó Jesús. Dígale al que está a su lado: si no vas donde dice Jesús, no vas a ver el milagro. Amén. Si no vas donde ordena Jesús, no vas a ver el milagro. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Bien. Así que hablamos de la fe de Moisés, pero el pueblo obedeció y el pueblo pasó también por fe el Mar Rojo. Amén. Quiero que vaya conmigo a la carta de Santiago, por favor. Capítulo 2. Santiago 2. Decimos gloria a Dios. Amén. Puede levantar su mano hacia arriba. Levante su mano derecha hacia arriba. A ver, diga conmigo: Señor Jesús, háblame en esta noche y hazme entender que fe implica acción y obediencia. Y yo haré, Señor, lo que tú me ordenes, porque quiero ver los frutos de mi fe en tu nombre. Amén. ¿Ya tenía Santiago 2? Amén. Le voy a contar antes una experiencia. Eso no tiene mucho tiempo. Lo que les acabo de contar fue el primer año de mi ministerio. Pero un día yo regresé y amanecí en casa. Mi esposa me preguntó: ¿qué vas a querer que te prepare para comer? Le pedí lo que me gusta, lo que decía en aquel momento. Y mi esposa estaba en la cocina. Y yo estoy en la recámara arreglándome, bañándome, salgo. Y cuando estoy para salir de la recámara, me dice el Espíritu Santo: salte y sube a tu carro y vete al centro, a la tienda que yo te voy a mostrar. Amén. Cuando el Espíritu Santo termina de decirme eso, justo me grita mi esposa: ya está listo, vente, ya está servido. Y le digo: espérame, porque voy a un mandado, a una orden. ¿Y a qué hora regresas? No sé, pero no puedo sentarme a comer. Me manda el Espíritu Santo a un lugar y luego vuelvo. Salgo y tomo el carro y me voy me dijo el Señor: porque vas a regalar una muda de ropa. Y yo dije: se me antoja para regalársela a mi nieto Arán o a mi nieto José.
Y me dice el Espíritu Santo, no es a quien tú quieres. Yo dije, le habló a Arán, le habló a José, Señor, ¿a quién se le voy a regalar? Pero yo quería hacerlo para mis nietos. Permítame una obediencia, pero con conveniencia. Y le digo, está bien, Señor. Dijo, en la tienda yo te voy a decir a quién. Y me subí al auto y voy, di la vuelta a la glorieta y luego agarro por la avenida y voy orando, Señor, ¿y dónde? Cuando llego frente, voy a hacer la publicidad para que me entiendan, aunque no me pagan nada esa empresa. Llego frente a Milano y me dice el Espíritu Santo, aquí te estacionas. Y ustedes saben bien que toda esa área es bien difícil hallar espacio para estacionarse. Cuando el Espíritu Santo me dijo, te paras en Milano y te bajas y entras, y yo pensé, y ahí siempre está llenísimo de autos parqueados. ¿Cómo voy a quedar a media calle? Pues quiero que sepan que hallé el espacio para parquear mi carro. Estacioné el auto, me bajé y voy como ignorante, caminando para adentro de la tienda, y me dice el caballero de la entrada, un jovencito, pásele, señor, pásele, ¿qué desea? Ropa, pásele, pásele. Y yo ni le hice caso y voy y le digo a Dios, Señor, ¿y aquí? ¿A qué me mandas aquí? Lo voy a decir porque él ya lo sabe, ya lo he dicho. Cuando vi la cabecita de Álvaro que salía ya sobre los exhibidores de ropa, viendo las camisas, llego por atrás y lo toco. Pastor, él es muy cosquilloso como yo. Pastor, le digo, ¿qué anda buscando? Pastor, usted dijo que nos quería uniformados para ir a esta actividad. Sí, ando buscando camisa. Y le digo, escoge la que más te guste, pues. Cuando escoge la camisa, le digo, esa camisa, ven, dámela. Le queda pero bien linda a este pantalón. Mira cómo combina de lindo. Dice, sí, pastor, pero yo nada más necesito la camisa, no más. Pero el Espíritu Santo me dijo, necesita todo. Y le digo, escógete el pantalón de este color. Es el color. Y agarra y escoge el pantalón. Le digo, ahora vamos por tus calcetines. Ahora vamos por esto otro. Dice, pastor, no te estoy preguntando, mi hijo. Dame todo. Vamos a la caja. Yo no llevo en efectivo. Y le digo a la cajera, señorita, ¿puedo pagar con mi tarjeta? Claro, señor. El Señor me dijo, hazlo. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? A veces Dios nos quiere bendecir, pero no estamos siempre dispuestos a obedecer. Ese es el problema. ¿Está aquí conmigo? Escuche bien lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cómo siente esa pregunta? Si están de pie todos está mejor. Y lo voy a volver a leer. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve esa palabra de amor? ¿De qué aprovecha? Así también la fe. Qué pesado está esto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y no lo dice el pastor Elías, lo está diciendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Que la fe sin obras está, te la cafeteaste y no te diste cuenta. La sepultaste y no te diste cuenta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré. ¿Qué cosa? ¿Mi fe por medio de qué? ¿Mi fe por medio de qué? Hay esta necesidad. Y si tengo fe, vámonos a hacer lo que debo hacer. ¿Seguimos? Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Siéntense. Como quisiéramos que Dios hiciera tantas cosas como yo necesito. Tantas cosas como Dios puede hacer. Tantas cosas como yo le pido. Como quisiera que Dios hiciera todo lo que yo digo. Eso es la petición y la palabra de una gran cantidad de la iglesia. Pero no quieren tener compromiso con el autor de la fe, pero no quieren comprometer su vida con el autor y la fuente divina de la palabra. A veces somos capaces de criticar a los demás. Es más, algunos hasta nos preocupamos demasiado por los que se disponen a contribuir, a aportar para la obra, y van y son capaces de decir: hermano, ¿y tú vas a aportar para el proyecto del pastor? Eso no es local. Eso de hablar así es general. Hoy mismo, en este tiempo, hay miles y miles y miles y miles de cristianos rodando como ovejas sin pastor, y ministros, evangelistas y hasta quienes se llaman apóstoles y profetas, pero por no tener un compromiso no se someten a nada y a nadie. Y si hay algo que a muchos les moleste y que son capaces de moverse de iglesia en iglesia, es porque se tenga que hablar de cooperaciones, de ofrendas, de dádivas.
Es posible que algunos digan: amigo, pastor, don Elías, ese tipo es pobre por perezoso. Pero Dios nos manda que le demos de comer al pobre y no meternos en la razón del por qué está pobre. Dios me dice que le dé de comer a la viuda y no me manda a juzgar y a encuestar a la viuda por qué quedó viuda. Dios me ordena que le dé de comer al indigente, al ciego, al inválido, al minusválido, al que pide, sin que le pregunte: ¿y qué tanto tienes ya guardado? Porque el que da al pobre, a Jehová empresta. Voy a esbozar una de las cosas que me duele. Y es que cuando decimos cada domingo vamos a dar una ofrenda para los pobres de la calle, para familias que tienen enfermos en los hospitales, para viudas, para niños de la calle, los hermanos salen aplaudiendo porque hoy se juntaron 1,300 pesos, 1,500, y hoy tenemos para darles unas quesadillas con carnita. Y yo sé lo que está poniendo el Señor. Y yo digo: Padre Santo, ni siquiera de 10 pesos cada uno fuimos capaces de dar. Argumente lo que usted quiera, pero la vida espiritual no está exenta de la responsabilidad del bolsillo. Con ese amén me animaron muchísimo. Va de nuevo. Argumente lo que usted quiera, pero la vida espiritual está, ahora voy a usar este término, amalgamada con la billetera. Yo había escuchado de un hermano, de un pastor, que le dijo un empresario, un comerciante fuerte en su iglesia. Le dijo: pastor, quiero que me bautice tal fecha. Y el pastor le dijo: claro, y lo voy a adoctrinar. Claro que sí, pastor. Y ningún pastor debe bautizar a nadie sin enseñarle con la Biblia que su compromiso por causa de la gracia redentora de Cristo va implícito la responsabilidad financiera. Y aquel hombre entendió perfectamente el mensaje, la enseñanza de la doctrina. Y contaba aquel pastor que cuando se llegó la hora del bautismo, al hermano le notó que llevaba algo abultado en su bolsillo de su pantalón, el bolsillo trasero. Y el pastor le dice: hermano, ¿usted trae su billetera? Sáquela. Dijo: no, pastor, porque me bautizo yo porque Cristo me salvó, pero bautizo también mis cuentas bancarias, porque estoy comprometido con Dios también a través de mi dinero. Y yo lo leí, yo vi eso, pero yo lo tomé así como una simple anécdota. Pero ya me pasó a mí. Bauticé a alguien sin darme cuenta o sin que él supiera lo que yo había leído años atrás. Y le pregunto: hermano, le noto que trae algo en su bolsillo. Y me dice: pastor, me vengo a bautizar con todo y mi billetera, porque mi dinero está comprometido con Dios.
Amén. ¿Cuántos dicen está comprometido con Dios lo que tengo? A ver, levante su mano. A ver, dígalo usted. No escucho, lo están diciendo muy a fuerza. Bien, bien. Pregunto, ¿hay algo que sea de ustedes? Dígame qué es suyo, por favor. La iglesia primitiva tenía un problema, pero la iglesia de los últimos días tiene el mismo problema. No hemos cambiado, no hemos superado el asunto. Seguimos con la misma historia. Somos discriminantes. Santiago dice, ¿acaso crees, voy a usar este término, acaso crees justo sentarte y porque estás sentado a la mesa y llega uno con carro del año, con un reloj, ¿cómo se llama el reloj? ¿El Rolex o Rolex, verdad? Amén. Y con un traje, un smoking, macasaga, textiles Rivetex y un anillo con diamante. Y llamas a él y le dices, siéntate aquí a mi lado. Y al pobre le dices, hazte más para allá, por favor. Déjale aquí el lugar a don Tomás Villaseñor. Y tú, Procopio, Anselmo, vete más abajo. Dice Santiago, ¿a poco piensas que no hay un mal juicio en tu mente? Dije, voy a decirlo así sencillo. ¿Acaso piensas que no estás mal? ¿Estás aquí conmigo? La fe que tiene vida transmite vida al que la posee. Porque la fe te mueve a hacer lo que Dios quiere, aunque tú no lo comprendas. ¿Estás aquí conmigo? La fe te lleva a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque dijo el diácono que yo traigo el dinero para ofrendar. Sí, él lo dijo. Pues lo vas a hacer, Elías. Falta tanto. Y el Señor me dice que hay un solo hombre que trae en su bolsillo ese dinero. Soy yo, Señor. Soy yo, Señor. ¿Sabes por qué muchos? ¿Sabes por qué muchos en la iglesia se convierten en lastres para la misma iglesia? ¿Estás aquí conmigo? ¿Con cuánta frecuencia se puede escuchar en la iglesia a hermanos que con mucha facilidad aseguran que tienen una fe grande o que tienen mucha fe? Y no quiero contradecir a eso. Yo sé que hay gente que tiene mucha fe, pero la fe que produce los frutos es la fe que se pone en práctica en la obediencia a Dios. Y otra vez recuerdo lo que dije hace rato. Y la iglesia primitiva había tenido ese problema.
Y la iglesia del siglo XXI sigue teniendo ese problema. No hemos cambiado. Por ahí me contó alguien una moraleja, a ver si la recuerdo, que llegó alguien al infierno y se encontró a uno de los 1000 filisteos que Sansón mató con la quijada de asno. Y le preguntó: ¿y tú de dónde vienes? De tal parte. ¿Y por qué te viniste, hombre, si estás joven? Dijo: me mataron. ¿Y con qué te mataron? Dijo: con un cuerno de chivo. Dijo: entonces no han cambiado nada. A mí me mataron con una quijada de asno y a ti con un cuerno de chivo. No han cambiado en la tierra. Entonces el problema sigue siendo nuestro. El problema lo seguimos arrastrando, porque siempre habrá alguien que diga: yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Está aquí conmigo? Ay, santo. Pero debemos saber que nuestra fe debe estar firme en Cristo Jesús y en sus gloriosas promesas. Y además Él nos ha prometido que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a conceder. Pues así está escrito, que lo que pidamos en su nombre, Él nos lo va a conceder. Mateo 18, 19. Lo que le pidamos, Él nos lo va a conceder. Pero nosotros hemos limitado la fuente de las bendiciones de Dios 1,000 veces. Si se trata de ofrendar, andamos buscando el billetito más chiquito. Acá están los de a 200, de a 100. Pero, y luego dicen: es que el pastor nos enseña lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pues voy a poner el billetito de a 20. Pero si trae una de a 10, da una de a 10. Y ofrenda poco porque es pobre, pero el refresco afuera no lo siente caro. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe se identifica o se manifiesta a través de las buenas obras. ¿Sabías que la salvación lleva una secuencia de obras buenas? Escuche bien, se lo voy a narrar tal cual, y abra la Biblia si quiere. Porque por gracia sois salvos. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hasta ahí a los codos le cae de maravilla. Soy salvo. Qué bueno. Pero el texto sigue diciendo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano, antes que yo naciera, antes que tú nacieras, antes que nos convirtiéramos, antes que nos bautizáramos, antes que llamarme al ministerio, antes que usarme tras un púlpito, antes que estudiar el instituto, antes que ser maestro, antes que todo, preparó el sendero del verdadero cristianismo. De esa gente de fe. ¿Cuál gente de fe? Esa gente de fe que sabe servir a Dios y suple para las necesidades del reino de Dios sin cuestionar. ¿Está aquí conmigo? Por eso dice Pablo
que antes que nos convirtiéramos, Él preparó las buenas obras para que andemos en eso. En eso. Y Cristo Jesús dijo, Mateo, ahí en Mateo, en las bienaventuranzas, el buen árbol da, fuerte que no escucho, el buen árbol da y el árbol malo da. ¿No puede el árbol bueno dar? Ajá. No puede el árbol bueno dar malos frutos. Pero tampoco puede el árbol malo dar así. No puede un buen cristiano negarse y decir, no. El cristiano de convicción sabe que tiene fe y que tiene un Dios que conoce todas nuestras necesidades. Amén. No sé por qué voy a decir esto, pero es muy posible que algunos ya están escogiendo el color del que van a pintar ahora su casa. Y no está mal que lo haga. Qué bueno que lo pueda hacer. Pero ¿sabe cómo sería mejor? Pero ¿sabe cómo sería mejor? Que un grupo de 20 o 50 en la iglesia se levantaran y dijeran, pastor, vamos a cambiar de bancas, vamos a meter mejores bancas. Que amén, tan lindo. Pastor, vamos a pintar otra vez el templo. Necesitamos que el templo tenga muebles bonitos y bien pintaditos para fin de año. Vamos a volver a barnizar esa madera que usted puso. Si es fea, vamos a barnizarla. Qué lindo, amén. De verdad, lo felicito por ese amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Sabe qué dijo Amós al pueblo de Israel? Al reino del norte. ¿Sabe lo que le dijo Amós? Es para ustedes tiempo de dormir en camas de marfil y en casas artesonadas. Y la casa de Dios está olvidada. ¡Ay, santo! ¿Está aquí conmigo? Nuestra fe tiene que responder a cada una de las necesidades de la obra de Dios. Nuestra fe es el poder que nos mueve para ayudar al pobre y al necesitado de la calle, para bendecir a un preso con un pedazo de pan, para bendecir a familias de enfermos en los hospitales. En los hospitales hay gente que no ha comido en todo el día. Y para muchos es molesto que digamos otra ofrenda para la gente de la calle. Alguien puede decir, es su problema. Pero recuerda la regla de oro. Lo que quieras que los hombres hagan contigo. Fuerte que no escucho. La regla de oro dice, lo que quieras tú que los hombres hagan contigo. Amén. Amén. Está aquí conmigo. Otra vez voy con lo mismo. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas: dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando. Porque con la medida con que tú mides, te volverán a medir. Y tú dirás, ¿y dónde? Un predicador necesita economía para comprar un terreno porque la iglesia estaba creciendo.
Y un domingo lo usa el Espíritu Santo y dice: hermanos, vamos a recoger cooperaciones, porque necesitamos comprar un terreno más, porque vamos a ampliar el templo. Como ven, ya no cabemos. Y alguien dentro de la congregación dice: hermano, usted siempre pidiendo. Quién sabe qué tanto haya más dicho que el jefe de familia. Y como una ocurrencia, el pastor dice: no se preocupen, si al rato se ocupa para enfermedad, el dinero va a salir. Terminó el culto, el pastor despidió y casi llorando va a la casa pastoral y le dice a Dios: Dios, voy a hacer lo que pueda, la obra es tuya. Habían pasado menos de una hora cuando llega la llamada para el pastor. Aquel que se levantó y contradijo estaba temblando al borde de la muerte en una clínica particular. La esposa llama y dice: pastor, perdone a mi marido, está grave, está en la clínica, estamos en la clínica fulana. El pastor fue a orar por él y Dios escuchó y el hombre sanó. Pero lo que no quiso cooperar lo va a pagar por otro lado. Y fue más. A veces no nos damos cuenta por dónde está la bendición. A veces siempre pensamos que si yo doy 1,000 pesos para la obra de Dios, Dios está comprometido a darme 10,000 más. Pero ¿acaso piensas que con 1,000 pesos le pagaste? No, ni siquiera abonas a lo que le debes a Él. Pero si lo haces con liberalidad, Dios te va a multiplicar. Fe, no como estuve hablando en estos días pasados, y no he parado de terminar, no he parado o no he acabado, perdón, los temas de la fe. Dije, vengo con la determinación de usar la garlopa, el cepillo con que se labra la madera, la escofina con lo que se rebaja la madera también en parte local. Escuche bien esto. No se está en lo correcto cuando decimos que tenemos fe en Dios y solo podemos presumir de esa fe, pero no somos íntegros. Es más, a algunos nos cuesta mucho hasta darle a Dios lo que es de Dios. Nos cuesta mucho dar una ofrenda abundante. Nos cuesta mucho dar una ofrenda para los pobres. Vamos a dar una ofrenda para los presos. Hermanos, los presos están ahí por su impía vida que llevan. Correcto. Pero no olvides que el Señor te dice que te acuerdes de los presos, como si preso fueras tú también. ¿Está aquí conmigo? Solo podríamos presumir de fe, pero nadie miraría nuestras obras, como tampoco se es correcto presumir de ser tan bondadoso y no tener una vida inmersa, sujeta a la palabra de Dios por la fe para ser salvos. El apóstol San Pablo coincide con Santiago cuando dicen: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Otra vez les repito la pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
hallará fe en la tierra. Pasó un misionero a visitar la iglesia y el pastor pidió una ofrenda para el misionero. Entre aquella congregación estaba un niño a quien su mamá le había regalado una cora o una peseta o 25 centavos, como lo quiera entender. Con eso podía comprarse algunas golosinas. Al terminar el culto, siempre es la devoción de los niños y hasta de adultos correr a la tienda más cerca del templo a ver qué agarra con lo que trae en la bolsa. Y aquel niño, al escuchar que estaba el misionero que estaba abriendo campo de obra de Dios en África, el niño corrió y extrajo de su bolsillo con emoción su cora, su peseta, sus 25 centavos, y los trajo al ofrendero para el misionero. Después de varios tiempos, el niño escuchó que el misionero estaba de regreso en la iglesia y que iba a haber testimonio de lo que Dios había hecho. Y aquel niño emocionado le dijo a su abuelita: abuelita, hay que arreglarnos temprano para irnos al templo. Quiero escuchar al misionero, abuelita. Y le dice su abuelita: bueno, ¿y qué tanta emoción la tuya? Tranquilo, yo tengo mucho que hacer. No, abuelita, no me quiero perder ni un detalle del testimonio del evangelista. Pero ¿cuál es tu razón? ¿Por qué tu argumento tan exigente por eso ahora? Abuelita, ¿es que te acuerdas lo que me diste aquella noche para el culto? Sí, me diste tanto para ofrendar y una cora para mí, para terminando el culto, como siempre, abuelita. Sí, ¿eso qué, abuelita? Ofrendé toda mi cora, ofrendé mi peseta, y quiero escuchar qué tanto hizo mi peseta en África, abuelita. Quiero saber hasta dónde hizo mi peseta. El fervor de un niño conmovió las entrañas de la abuela. Lo abrazó y le dijo: tienes razón, vámonos temprano al culto, hijo. Un día Dios va a recompensar todo lo que habramos hecho aquí en la tierra. Hoy me entendiste el lenguaje, que no solo fue la fe de Moisés, fue la fe del pueblo que obedeció. Fue la fe del pueblo que obedeció. Iglesia, he tratado de conducirles por la vía del éxito. He tratado de enseñarles lo que Dios es capaz de hacer a través de nosotros, a pesar de lo que somos. ¿Alguien quiere venir al altar y decirle a Dios: Dios, quiero ser como ese buen árbol que da buenos frutos, Señor? Quiero fructificar en tu reino. Quiero ser de bendición para tu obra. Quiero ser de bendición para el evangelismo. Quiero ser de bendición para el pobre. Quiero ser bendición para el huérfano. Quiero ser bendición para la viuda. Quiero ser bendición para el prisionero. Quiero hacer, Señor, lo que tu palabra dice. No quiero que mi fe sea una fe muerta. El apóstol Santiago agudiza cuando nos dice: ¿acaso piensas que tu fe sin obras te va a salvar? Padre de